Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Un poco contar, este es un trabajo que se hizo sobre un cementerio a pedido de la comuna, por un tema clave en el año 2018, que fue empezar a planificar qué acciones se iban a hacer dentro del cementerio, pensado como una idea más integral que una cuestión meramente de inhumación de fallecidos y de los rituales obvios funerarios. Lo que se trataba aquí era de integrar el cementerio como un testimonio histórico vinculado a una cuestión más cultural y sobre todo a otros lugares históricos que tiene la ciudad de San Lorenzo. San Lorenzo obviamente es muy conocida por el tema de la batalla de San Lorenzo y por el convento y su iglesia anexa. También es conocido porque tiene un museo local, y en general, digamos, fue centro del turismo obviamente regional prácticamente durante 50 años. Las escuelas primarias iban a San Lorenzo, y no sé si no antes, las escuelas primarias iban a San Lorenzo, veían el Campo de la Gloria, ingresaban al convento, que también es museo, etc. Sin embargo, bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo esto del cementerio, esta cuestión de las necrópolis, fueron de alguna manera pensadas desde una planificación. Vamos a empezar primero, bueno, hablando un poco de qué significaban los cementerios, eh, en los cuales está contextualizado este cementerio, que después lo vamos a ver más en detalle, pero los cementerios, aproximadamente desde mediados del siglo XIX, son cementerios de calle central. A diferencia del camposanto anexo a las iglesias de la época colonial y primer criollismo, digamos, o sea, después de la independencia, los cementerios ya, digamos, del siglo XIX, mediados del siglo XIX, con las reformas liberales que aparecen en toda Latinoamérica, son cementerios de calle central. Son cementerios que tienen una calle principal y algunas laterales, o a veces, digamos, empiezan a aparecer una estructura urbanizadora del terreno donde se asienta el cementerio. Estos cementerios que vemos acá son ejemplos. Bueno, arriba a la izquierda está el cementerio del Salvador de Rosario, a la derecha está el cementerio principal de Buenos Aires, en la Recoleta. El de abajo es un cementerio también de La Pampa, en Carmen del Sauce, y abajo a la derecha el cementerio o la necrópolis Cristóbal Colón de La Habana. Entonces, estos cementerios son todos de calle central o tienen varias calles principales. En general, el acceso desemboca en una calle principal. Eh, esa mirada, digamos, permite una jerarquía de esa calle con respecto al tejido del cementerio. Pero bueno, no es en este caso un análisis de necrópolis general, sino dónde está contextualizado el cementerio de San Lorenzo. Estos cementerios también generaron pórticos monumentales, en general entradas importantes, y también empieza a aparecer esto de esa metáfora, digamos, interesante, ¿no? Interesante por lo exitosa, el tema de la ciudad de los muertos, la necrópolis, como un lugar donde están los muertos y tiene una organización urbana propia dentro del cementerio, con propiedades privadas, que son los solares, calles, incluso equipamiento, como pueden ser las capillas, los lugares de mantenimiento, etc. O sea que son lugares con lógicas propias que, por supuesto, están de alguna manera muy vinculadas con las ciudades, pero no son la ciudad como organización, sino que es una organización dentro de una organización mayor. Y esto implica una primera mirada arqueológica, que es la mirada del patrón de asentamiento de una organización humana, de un terreno o un territorio antropizado, de un espacio antropizado. Entonces, esta cuestión de los lugares que han sido construidos como lugares de enterratorio, presentan una lógica propia, pero también una materialidad y una simbología propia que, por supuesto, la ciudad no tiene, a pesar de que estos territorios, estos espacios los contienen. Si seguimos la próxima,
Ahí está. Vamos a ver también que aparece toda una simbología muy similar en estos cementerios. En general, los discursos que aparecen, los discursos formales, estéticos, estilísticos, son fuertemente europeos, porque después de la colonia, después de la etapa criolla, aparece una influencia muy fuerte de Europa, sobre todo de Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, cada uno con su propia eh, propuesta estilística o estética. Esto implica que, bueno, aparecen figuras que todo el mundo las conoce, que ha recorrido cementerios patrimoniales, los ángeles, las estatuas dolientes, las estatuas yacentes, por supuesto las cruces, etc. Son cementerios fuertemente católicos, generalmente, pero también hay cristianos en general, hay cementerios judíos, incluso hay los cementerios de disidentes que son, digamos, enterratorios también para ateos o gnósticos. Entonces, agnósticos. Entonces, acá hay una cuestión, digamos, de un discurso que, bueno, es compartido por muchos de estos cementerios que empiezan a construirse después de mediados del siglo XIX. Pasada esa media centuria, aparece un fenómeno latinoamericano, en particular argentino, uruguayo y en parte chileno, no tanto en el área andina, pero sí en estos países, que es el tema de la inmigración. Grandes contingentes de habitantes europeos pasan a ser habitantes latinoamericanos, en nuestro caso argentinos. Esto implica un cambio en la demografía muy importante y también un cambio en la representación en los cementerios. Entonces, hay todos unos cambios estilísticos que se ven reflejados no solamente en Los Ángeles, sino en la supresión de algunos elementos, como por ejemplo los cráneos que desaparecen, la imagen de la muerte desaparece y se va sublimando en otro tipo de simbología. Pero lo que a nosotros nos interesa es, digamos, la variación, desde por lo menos de la arqueología, lo que antes habíamos visto, una cuestión más arquitectónica. En lo que respecta a la arqueología es la variación material que ha sufrido o que ha sostenido el cementerio a lo largo de su historia. El cementerio estamos hablando latinoamericano. En algunos casos, como el que está arriba a la izquierda, una textura muy complicada, muy abigarrada, pero también una periferia dentro de esa necrópolis destinada como a clases de gente, son cementerios clasistas. Entonces, los más adinerados entran en la textura más gloriosa y más cargada con símbolos, y en las periferias están generalmente los menos adinerados, que van a los nichos o a espacios que terminan finalmente en los áreas comunes. Por ejemplo, el de abajo a la izquierda es otro tipo de cementerio, que es un cementerio de Bolivia, el cementerio de Sucre, en el cual se mantienen las costumbres coloniales, por eso que no está tan afectado por la inmigración. Entonces, en general, lo que ustedes ven como coronitas azules y blancas son niños y niñas, pero en general el blanco, las coronitas blancas, son niños muy pequeños, son párvulos, una costumbre eminentemente colonial. Y por otro lado, a la derecha, el tema de enterrar, concretamente, literalmente, poner en tierra el cadáver, en los cementerios urbanos de las principales ciudades se ha ido perdiendo, pero también se ha mantenido la idea de que tiene que haber predios de enterratorio para los más humildes. Entonces esto ha generado la búsqueda de ensanches, como se decía antes, del cementerio. O sea, conseguir más tierra para seguir inhumando. Estos cementerios, el de arriba es de San Lorenzo, perdón, el de arriba es también el cementerio de Sucre, y el de abajo es el de Carmen del Sauce, que ha mantenido algunas sepulturas, entre comillas, históricas, y no han sido eliminadas. Bien. A ver si puedo cambiar. Bien. Este es un cementerio en Rosario, La Piedad, que como ven, se alcanza a ver la trama, si ustedes ven la flecha del cursor, en esa trama aparece una gran línea que es la calle central. Si bien el cementerio no es tan viejo, del siglo XX, pero la idea de calle central frente a la trama se mantiene. ¿eh?
El tema es que estos cementerios, como recién les contaba, han visto transformaciones. Las ciudades se han ido transformando, han incrementado su población. En el caso de Rosario, o Buenos Aires, o Córdoba, o cualquier otra ciudad latinoamericana, vieron incrementada su población a lo largo del tiempo y necesitaron más espacio. Entonces, de una estructura muy sencilla del primer museo del siglo XIX, del primer cementerio del siglo XIX, en el cual hay un gran camposanto con una calle, se empieza a pasar a cuarteos del territorio, en el cual aparece la calle principal, aparecen calles secundarias, se empieza, digamos, a consolidar, ya no con terreno natural del cementerio, sino que se va dejando suelo artificial, pavimento. Esto se va reduciendo el suelo de enterratorio en tierra lentamente, se van apareciendo calles secundarias para ampliar, digamos, la cantidad de enterratorios más jerarquizados, son las calles laterales. Se termina haciendo otro tipo de diseño dentro de los cementerios, donde hay plazas, plazoletas, ¿eh? Empieza a haber lugares que se abandonan dentro de estas plazoletas, aparecen plazoletas especiales en cemento, etc. Y finalmente aparecen ensanches que desdibujan estos diseños originales. El cementerio como que va adquiriendo espacios que luego son, digamos, más actuales, abordan los enterratorios de otro tipo, empiezan a aparecer panteones sociales, empiezan a aparecer entierros por parte de obras sociales, o, digamos, a veces en venta por el mismo cementerio, etc. Eso va desdibujando el cementerio original, y ya en el fines del siglo XX, y ahora en el siglo XXI, aparece el concepto de patrimonio, que es un poco esto que está marcado en rojo, ¿no? Valorizar como patrimonio lo que queda del cementerio. Entonces, esta es un poco esta historia del patrón de asentamiento de un cementerio, implica que nosotros, lo que vemos en los cementerios patrimoniales, como Chacarita, Recoleta, el cementerio de Córdoba, el cementerio de Rosario, el cementerio de Tucumán, etc., es lo que queda del viejo cementerio. Son como una especie de capas superpuestas que nosotros valorizamos justamente la parte más estética, digamos, del cementerio. Bien, esto es un poco la historia general, digamos, de las necrópolis, en particular en Argentina, que ha ocurrido y que sigue ocurriendo, ¿no? Porque tanto el área gris como el área verde siguen existiendo en muchos cementerios. Bien, el tema de esta charla es justamente un cementerio de la provincia de Santa Fe, un cementerio de ciudad, de una ciudad, digamos, muy importante en materia regional, una ciudad que está muy vinculada con el tema del puerto, con el tema de la petroquímica, no solamente con el hecho de digamos, una batalla, ¿no? Ni con las cuestiones coloniales, sino que está vinculado como un polo económico sumamente importante, que en los últimos años, luego de una gran crisis en el año 2000, todo lo que era la década del 90 hasta el 2001, de una gran crisis, que yo viví de cerca porque tengo muchos amigos en San Lorenzo, un poco, bueno, en estos últimos años ha resurgido y ha puesto en valor, digamos, todo lo que sea su historia. No solamente porque uno haya participado, sino porque hay otras personas que están sumamente vinculadas con lo cultural, sobre todo el tema del museo, el tema mismo del convento. Hay un historiador que es Pepe Contigliani, que es Pepe, no me sale el Pepe, pero bueno, Piagentini, nunca me acuerdo del apellido, pero que es una persona sumamente apasionada, Pepe, sobre historia de San Lorenzo. Gente, por ejemplo, Sebastián Alonso, que le interesa muchísimo el tema de lo que es la historia, pero acá parecía una cuestión urgente, que María del Carmen Giannoni, que es la directora cultural del área de servicios públicos, que se vincula con el cementerio, que fue directora de la parte de funciones, una cuestión fundamental. O sea, ¿cómo seguimos para que el cementerio municipal de San Lorenzo no sea afectado
por reformas hechas por propietarios, por los mismos empleados municipales, por las urgencias, porque hay una cuestión muy importante en los cementerios. Están activos, no son museos. Entonces, los cementerios, sean patrimoniales o sean modernos o actuales, necrópolis, no están paralizados, sino que tienen toda una dinámica que uno generalmente no ve hasta el momento que tiene la desgracia de tener un fallecimiento en la familia o en un conocido. Entonces, eso que aparentemente no ocurre, está ocurriendo constantemente en un cementerio. Eso implica modificaciones, traslados, cuestiones administrativas, el mantenimiento, etc. Entonces, lo que planteaba la comuna era cómo hacer primero para integrar este cementerio a un circuito histórico. Segundo, cómo hacer para que esto tenga una propuesta. Y tercero, cómo hacer para que dentro de esa propuesta y en esa integración tenga una planificación. O sea, para desarrollar esas actividades de forma ordenada, por lo menos. Bien, un poco para que los que no conocen San Lorenzo, está ubicado al sur de Santa Fe, ¿no? Al norte de Rosario. Esta es una planta del área del área central de San Lorenzo. San Lorenzo, no voy a hacer acá la historia de San Lorenzo, hay gente que sabe más de la historia de San Lorenzo que yo, pero en general es conocida por el convento y la iglesia, una de 1795 y otra de 1807, por lo menos la arquitectura, de los franciscanos que vienen de la zona de la estancia de San Miguel del Carcarañá, se asientan en esa zona. Como las ciudades de Rosario, San Nicolás no tiene una fecha exacta de fundación, pero sí está esta fecha, en 1795, cuando llegan los franciscanos, como un momento clave de la creación de la ciudad, ¿no? Por supuesto sabemos el tema de la batalla de San Lorenzo, que fue desarrollada en un campo que no es exactamente el campo de la gloria, pero fue desarrollado ahí. Aparece en algún momento de 1860, más o menos, la municipalidad, o la comuna en realidad de San Lorenzo, y aparece la necesidad de un cementerio, y los primeros documentos aparecen, según el historiador de San Lorenzo, aparece más o menos la documentación sobre un panteón y un predio franciscano más o menos en la década de 1870. Eso es, digamos, la historia, digamos, más contextual del cementerio que vamos a ver. El cementerio, si veíamos donde terminaba esa línea, que es la calle Urquiza, la avenida Urquiza, que es la que lleva al cementerio, vamos a encontrar que el cementerio al final de esa línea se observa como, digamos, primero, un tejido mucho más grande en torno a este claustro o este gran anillo con cuatro sectores, que era el cementerio original. Entonces, como se ve, tiene toda una serie de elementos alrededor que se han ido añadiendo, que son los ensanches lógicos por el aumento demográfico. Lo que nosotros fuimos encargados de trabajar es justamente estos cuatro sectores originales que formaban el cementerio antiguo, y que se ve ahí la diferencia, ¿no? La cruz esa que está en el medio de la avenida Urquiza es la entrada al cementerio del ensanche, nos estaríamos, si ven la flechita, aquí, y la otra es la entrada del cementerio de la calle principal del cementerio antiguo. Si se fijan, vamos a ver que primero aparece el cementerio antiguo, que es lo que yo marqué ahí con la línea color naranja. Después va a aparecer, que son los restos más antiguos de ese cementerio, lo que es el predio de los franciscanos, y un panteón que ya está desaparecido, pero ahí están los documentos, que es eso que está, esto que se ve en rojo es el predio franciscano, y este el panteón ya desaparecido, demolido, que fue reconstruido por un historiador. Después aparecen los ensanches, que están graficados así esquemáticamente, y después aparecen las conexiones
entre sí, entre los dos sistemas, el cementerio viejo y cementerio nuevo. Estas, digamos, estas puertas, entre comillas, son nuevas, y de alguna manera permiten una circulación distinta dentro del cementerio y armarlo como un todo. La zona, esta gris que se ve aquí, bueno, corresponde a un cementerio de una época de los años 60, a otra más actual, y finalmente había una incorporación donde hay un cementerio, ya una parte del cementerio con tumbas en tierra. Bien, continuando, este es el área de los franciscanos. Nótese que los ladrillos son de un tipo bastante antiguo, hay algunas lápidas contra la pared, porque probablemente en esa vereda ha habido tumbas en tierra y fueron las lápidas puestas sobre la pared. Estos son aspectos generales del cementerio. Hay algunas lápidas que están en la tierra, en el piso. Puede suponerse que esas lápidas originalmente eran verticales, y al ser vaciadas las tumbas, fueron puestas en el piso. También hay una cuestión material muy importante, ¿no? Hay, por supuesto, discursos específicos sobre los seres fallecidos, sus parientes, donde aparecen este tipo de artefactos señalando la hora de muerte, las cruces metálicas, algunos elementos de arquitectura, entre comillas, noble o estilísticamente noble, el tema del tipo de estatua. Eso es muy común en casi todos los cementerios de la región y en Argentina y en Latinoamérica, ¿no? Es como son discursos muy parecidos. Bien, esto que vemos acá es un panteón que se va a restaurar en breve. Se han hecho algunos trabajos, creo, pero por lo que tengo entendido es como que hay que restaurar, pero lo que nos interesa es, primero, una noción fundamental que empezamos a discutir con la comuna y con la parte cultural, digamos, del área de funciones, es que era la cuestión del patrimonio. O sea, en San Lorenzo es un concepto socialmente extendido. Es como que el tema del Campo de la Gloria, el convento y el museo hicieron una fuerte, digamos, definición del patrimonio, como que, bueno, San Lorenzo tiene un patrimonio casi nacional. Entonces, es como que ese concepto, obviamente lo hemos hablado en reuniones, en encuentro con vecinos, con los mismos empleados del cementerio, es como que el concepto de patrimonio es de lo histórico, o sea, el concepto de historia, no es un patrimonio ecológico, no es un patrimonio natural, no es una cuestión de un patrimonio de una historia escrita o documental, sino que es un patrimonio esencialmente físico. Y ese patrimonio físico está muy anclado a estas tres cuestiones: el Campo de la Gloria, el convento y el museo. Y sobre todo el tema del cementerio viejo, que empezó a aparecer como, bueno, sería interesante recuperar ese espacio que se empieza a ver como muy antiguo en comparación con el cementerio más nuevo. Hay un contraste cronológico que se está leyendo socialmente. Ese valor histórico está anclado, por supuesto, en la gesta sanmartiniana, en el tema del museo como una institución que pone en valor objetos, y que esos objetos son históricos, son intocables y son casi sagrados. Y el tema de la religión, por supuesto, con el tema de la sacralia, el tema de los objetos religiosos. Pero en el cementerio está vinculado, por lo menos lo que hemos recabado, ¿no?, en los viejos pobladores. O sea, en esta cuestión de que hay sanlorencinos que son pioneros, son de la vieja época. En Rosario diríamos fundadores, diríamos, bueno, etc. Allá son como los viejos pobladores de San Lorenzo. Eso es una palabra que la he escuchado en bastante gente en San Lorenzo. Los viejos pobladores. Y por otro lado está el tema dentro del patrimonio, el reconocimiento de los bienes patrimoniales, estos objetos. O sea, este concepto de patrimonio, como habíamos dicho, estaba muy anclado en la cuestión material como representación. El Campo de la Gloria, que significa una extensión, significa un punto, un lugar, como dirían los norteamericanos, un spot, un punto en el cual la nación reconoce a San Lorenzo. Es históricamente muy profundo.
Segundo, el tema del museo con sus objetos, que ahora está vinculado, digamos, de alguna manera con un sistema turístico. Y por último, la sacralia, que es toda la objetualidad que implica la religión, ¿no? Todo esto, estos bienes, los bienes materiales, obviamente, están vinculados con una cuestión histórica muy poderosa. Y aparece entonces, dentro de estos viejos pobladores, cómo están enterrados, dónde están enterrados, qué significa una tumba, un enterratorio, los panteones, los nichos, las estatuas. Eh, este reconocimiento de los bienes implican que el cementerio empieza lentamente a vincularse con ese patrimonio como más reconocido y, y históricamente profundo. Entonces, es como que es un elemento más dentro del sistema un Campo de la Gloria convento-museo. A pesar de que el museo es bastante reciente, ¿no? Pero un poco el museo está vinculando el tema de lo inmigratorio también. Esos viejos pobladores, por supuesto, también están vinculados con esa inmigración que habíamos visto al principio. Entonces, esta cuestión del patrimonio, vincular estos viejos pobladores con esos bienes, esas tumbas, implicaba necesariamente hacer un inventario y una catalogación, porque si bien el concepto estaba extendido, también estaba difuso. Si vamos a hablar del cementerio, que era el pedido, digamos, de la municipalidad, ¿qué es lo que hay como patrimonial dentro de un cementerio? Y ese precisamente ahí empezó nuestro trabajo. Entonces, trabajando con el historiador y con las personas que trabajaban en el cementerio, nos dimos cuenta que un inventario histórico, o sea, hacer eh, digamos, una recopilación histórica, tumba por tumba, hubiera sido un trabajo prácticamente de una vida. Y acá se necesitaba una cuestión mucho más rápida. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo en el cual nuestro inventario y catalogación iba a ser la base para después poder hacer la investigación histórica, ya con un tiempo mucho más extendido o más largo que lo que necesitaba la municipalidad, que era planificar la actividad dentro del cementerio. Bueno, este inventario de catalogación se realiza entre el 2018 y principio del 2019. Lo hicimos Vicina Mainero, que es una arquitecta y magíster en restauración y patrimonio. Ella se recibe en España. Y bueno, y yo participo más dedicado al tema de lo material. Si bien, bueno, trabajamos de forma conjunta, pero ella abordó más el tema arquitectónico estilístico y yo más la parte de las materialidades. Entonces la idea fue hacer este inventario y catalogación un poco que sirviera como base para poder estudiar a futuro la historia del cementerio. O sea, partimos de una cuestión casi emergente. Esto sería casi una arqueología de rescate para poder planificar el rescate. Lo primero que vimos al ingresar al cementerio, yo estoy un poco como llevándolos a ustedes, a los que no lo conocen, lo que se encuentra dentro del cementerio. Cementerio viejo, esos 4 cuartos dentro del claustro mayor. La gran heterogeneidad. O sea, el cementerio tiene sepulcros muy viejos, como el de los franciscanos, sepulcros más vinculados a la inmigración, y sepulcros que todavía están, digamos, con el ritual funerario habitual de homenaje de los deudos. Entonces, no es que vamos a encontrar, digamos, un cementerio abandonado, pero vamos a encontrar zonas abandonadas. Entonces, son cementerios donde los homenajes son todos los domingos, hay cementerios, hay tumbas donde los homenajes son periódicamente, o en efemérides, día del padre, día de la madre, cumpleaños, y hay, digamos, otros lugares donde, bueno, son de más duración, dejan una ofrenda, a lo mejor el año siguiente, o se abandonan en algunos casos, pero tiene una dinámica que a los efectos de la catalogación también es heterogénea. Entonces, cuando empezamos a trabajar esto con Luisina, dijimos, esto hay que respetarlo. O sea,
la consideración de respeto del difunto hay que respetarla a rajatabla, porque es la actividad humana y el respeto al fallecido. Por otro lado, decíamos, ¿qué vamos a catalogar? ¿Qué significa esto de catalogar? Lo primero que consideramos es que el cementerio viejo es un todo. Y ese todo pertenece a un todo mayor. Como nosotros nos habían encargado el cementerio viejo, no lo consideramos como, digamos, como que tiene partes más rescatables que otras, sino que era un total. Este inventario significa, o sea, la palabra inventariar significa relevar, significa ver cuál es digamos, la cantidad de objetos que tiene ese sistema, teniendo en consideración que esos bienes representan no solamente una cuestión de objetos, sino que representan también una actividad humana y que contienen restos humanos. O sea, es un inventario de algo sumamente complejo. Y esto influye en lo que es un catálogo. El catálogo es el inventario, pero adjudicándole un valor, o sea, cada bien. De alguna manera cuando se cataloga, hay que ponerle, digamos, una gradación al inventario. No es lo mismo dentro de un inventario un objeto que otro. Entonces, eso también estaba muy influido por el tema del tipo de bienes funerarios que estamos trabajando. A su vez, este inventario tiene que tener códigos, porque también es una actividad técnica. Entonces, la idea era planificar, y la planificación es una actividad técnica también. Y me tiene que permitir la identificación y la clasificación. O sea, yo tengo que tener de alguna manera esa tarea técnica, que yo pueda en un código identificar qué es cada cosa que yo estoy relevando. Porque si yo no puedo decir así en un inventario, objeto 1, 2, 3, 4, porque el 1 y el 4 serían lo mismo, es meramente una numeración. En cambio, en un inventario no, tengo que poner códigos para poder identificar y poder clasificar los objetos. Entonces, lo primero que aparece es el tema de los grados, o sea, ¿cómo gradúo yo una tumba que no tiene ninguna identificación con respecto, por ejemplo, a un panteón? Yo tengo que tener alguna gradación. Entonces, estos códigos partieron de, digamos, primero una identificación de lo que estábamos viendo. Entonces, para poder identificar estos bienes funerarios, teníamos que partir de códigos. Estos códigos fueron resueltos técnicamente, obviamente, como se ven en las fotos, en las cuales, bueno, un sistema numérico, en los cuales, bueno, las cruces metálicas no tenían un antenúmero, los sepulcros tenían un número 1 o 2 o 3, y los solares tienen números que los identifican. Entonces, eso permitía rápidamente a cualquier objeto, cualquier bien funerario, rápidamente identificarlo en un plano. Pero esto es una tarea técnica. Lo que sí permitió la primer identificación es ver qué es cada cosa. Entonces recurrimos a la gente del cementerio, incluso a deudos que estaban ahí, cómo ellos identificaban los tipos de sepulcro. Bien, una vez que se hizo ese trabajo de poder identificar, se adjudicaron valores o grados, nosotros llamamos grados. Los grados, dada la urgencia de esto para poder empezar rápidamente con una planificación y acciones concretas, era adjudicar 10 grados digamos, de valor, donde había algunas cuestiones que eran fuertemente estructurales, que eran los elementos, digamos, como pórticos, claustros, los predios verdes. Eso eran lo que arma el cementerio. Sin eso el cementerio no existe, eso es estructural. Los grados 1 son los grados muy altos. Y acá aparece un primer tema. Los grados altos podían ser arquitectónicos, podían ser arqueológicos. ¿Por qué? Algunos son muy evidentes. O sea, un panteón tiene un grado de protección muy alto porque de por sí ese valor también está definiendo el cementerio.
pero no es estructural. O sea, una demolición de un panteón sigue manteniendo la estructura de 4/4 del cementerio, pero le quita valor. El grado de protección, uno ve, en cambio, no tiene la misma importancia arquitectónica, pero sí tiene la importancia arqueológica, porque la materialidad es distinta. Entonces, estamos viendo que ese tipo de objeto, de bien funerario, estaba muy marcado por el tema de lo material. Históricamente, en todos estos elementos, a veces no se sabía de quién era, incluso no había un registro, pero sí el hecho de poner un grado de protección muy alto implicaba que eso fuera objeto de investigación en algún momento. Bueno, y después tenemos grado de protección 2 y grado de protección 3, que dependía mucho del estado también de conservación. Y también se inventariaron, si bien son elementos de grado más bajo, los bancos, en general, porque eran donaciones, y los elementos artísticos añadidos recientes, porque también son elementos de homenaje. Entonces también tienen un valor. Si bien tienen un valor bajo porque son de alguna manera reciclables, o pueden ser trasladados, o pueden ser replicados o restaurados rápidamente, tenían un grado de protección por ser elementos de alguna manera de homenaje o de ritualización. En el medio, bueno, hay un grado de protección contextual que implica sobre todo los elementos naturales, sobre todo los árboles. Si bien hay plantas, etcétera, pero le pusimos contextuales porque si bien algunos elementos son no árboles históricos, sí son paisajísticos, son de tipo que le dan el contexto a lo funerario. Entonces eso, eh, paradójicamente, que parece ser lo más conservable, es lo que mantenimiento tenía como cuidar el cementerio. Por ejemplo, podar un árbol y dejarlo prácticamente truncado, porque desde el concepto de vista del mantenimiento no iba a molestar con esas ramas durante 50 años. Sin embargo, era una mutilación. Entonces empezamos a pensar que esos árboles debían ser conservados. Bien, el proceso de catalogación empezó aplicando estos grados. Acá se ven los panteones, eh, cómo fueron trabajados. Si ustedes se fijan, la calle, acá donde está la flecha, es gris porque es estructural, la calle es estructural, el pórtico es estructural, y hay algunos elementos que, como tienen una determinada distancia con respecto a los panteones, se consideran estructurales porque si no queda un hueco. Entonces, eso no se pueden tocar porque son estructurales. Son patrimonio que, de alguna manera, deben ser observados y mantenidos porque forman parte de una serie. No es porque tengan un valor arquitectónico o arqueológico. Si ustedes ven, la calle es estructural y este otro panteón, a pesar de que es moderno, también es estructural, porque entre estos dos necesito, no sé si ven la flecha, necesitamos que ese panteón se conserve para que no quede un hueco. Y finalmente, bueno, aparecen, por supuesto, estos que están en rojo, estos panteones son de alto valor, y los que están de color, el 1B, que es de color naranja, son los que tienen menos valor, pero también forman parte de la estructura de la calle principal. Esto sería un corte a lo largo de esa calle. Bien, esto dio por resultado, sobre la calle principal, en esta gradación, donde lo gris es lo estructural. No tienen un valor ni arquitectónico ni arqueológico, porque tienen un valor con respecto a la calle. Por eso que están pintados del mismo color de la calle. Con los nichos hizo exactamente lo mismo, y ahí se derribó un primer mito con respecto a este cementerio que estaba muy, muy marcado. Estaba atiborrado de elementos muy valiosos. Como vemos, este es uno de los más que tiene más elementos valiosos. Los colores naranja y rojo son muy pocos, el resto son sepulturas modernas. Sin embargo, la tira de nichos, como elemento de valor, es estructural. O sea, la tira de nichos no se puede poner. Hay que conservarla, no tiene que tener filtraciones, no tiene que tener goteras, hay que cuidarla, etc. Entonces, eh, pero cada una de esas lápidas de por sí no son, digamos, todas patrimoniales como unidad.
¿Esto qué implica? También algo que después vamos a abundar, que es qué hacemos con los nichos que quedan vacíos. Con respecto a las cruces en tierra, se hizo exactamente lo mismo, en los cuales, bueno, estos se dividieron en cruces en tierra y en sepulcros, que son esas, esas especies de cercos con césped, ¿no? Y después están las perpetuas, que tienen esa losa, y son ya construcciones elevadas. Estos fueron, las palabras son de los empleados y de algunos deudos, como se mencionan. Después también, bueno, están los elementos de homenaje, ¿no? Hay algunos elementos que nosotros recomendamos, como estos, que se ven acá, si se lo alcanzan a ver, que son retiros de lápidas y puestas en la pared artificialmente, lo que se llaman memorabilias. Eso, ya dijimos, esto que está acá, ese rombo que está arriba, a la derecha, esas memorabilias nosotros ya no las recomendamos, porque implica un extrañamiento de, de las representaciones con respecto al registro, incluso con los restos. Entonces, tratamos de que eso no ocurra. Pero tienen también su valor, ¿no? Tienen su valor como un elemento de homenaje. Si bien ya no recomendamos hacer eso. Bien, un poco este es el resumen de, o sea, esto es lo que estamos viendo, o sea, lo que está en color más marroncito, digamos, son los elementos contextuales, ¿no? Y aparecen estos otros objetos, que son las memorabilias, los bancos, etcétera, que son de bajo valor porque, de alguna manera, la materialidad es bastante elemental a veces, y a veces, bueno, pueden ser replicados. Esto ya es un resumen de toda la catalogación. Fíjense cómo la mayor parte es de un valor alto en tierra, que es el color rosa, para lo que podemos ver. Los valores en rojo generalmente están en las calles. Lo que tienen valor muy alto como arqueológico están en naranja, pero es como que, bueno, este sería un panorama general de la catalogación que se hizo en el cementerio de San Lorenzo. Acá, por supuesto, no están representados los nichos porque los nichos están en otro tipo de dibujo, pero sí están las tiras de nichos como estructurales. Bien, y acá viene la parte más compleja, que es la parte de planificación. Una vez realizada la catalogación, el inventario primero y la catalogación, por supuesto en el inventario no dejamos nada por fuera, se planificó hasta el tipo de vereda, acá no, por supuesto en este PowerPoint no se representó, pero el tipo de vereda, el tipo de cada lápida de que está hecha, se hicieron tablas como muy minuciosas. En este caso, para esto Luisina fue sumamente rigurosa, ¿no? Sí, se pensó, digamos, que todo eso tenía que estar volcado a qué hacemos con esas materialidades y con esa arquitectura. Entonces, lo que elaboramos fueron tablas digamos, muy aburridas, pero también muy reveladoras de cómo está el cementerio, en donde aparecen en esas tablas estos colores, qué es cada cosa, el número de identificación, y cómo estamos viendo en este caso, los nichos y panteones. Entonces, como que esto se volcaba en este tipo de planilla, bastante densas de mirar, pero que daban una imagen muy útil para el tema burocrático, administrativo, porque sí, bueno, le ponemos al lado si tienen dueños, si pagaron o no pagaron. Entonces, eso permite tomar el nicho a consideración, o propiedad nuevamente de la municipalidad, y poder intervenir de otra manera. Incluso disponer del nicho para nuevas inhumaciones, en caso de que ese nicho esté vacío o el difunto ya no tenga la familia una actividad. Pero hay que pensar qué se va a hacer con esos restos también. Pero bueno, eso es una cuestión ya administrativa. Nosotros hemos recomendado algunas cosas, después lo vamos a ver. Bien, esa catalogación implicó un primer trabajo de qué hacer físicamente con el cementerio. Dentro de esas planillas se empezó a poner, ya que la Luisina había sido tan minuciosa, darle un grado de acción en función del estado
de cada bien patrimonial o funerario. Entonces, algunos había que solo preservar, o sea, no digo que es cortar el pasto, pero sí recomponer. Por ejemplo, estaba una cruz de mármol tirada en el piso o en el suelo, o alguna cruz estaba suelta. Dentro de la preservación actualmente vamos a hacer algunas actividades, vamos a ver si sale bien, de recuperación. Por ejemplo, esa cruz blanca que veíamos al principio no está en el lugar de la tumba, pero los empleados saben dónde está la tumba. Entonces, hacer ese tipo de restituciones dentro de la preservación. Después, por supuesto, está el mantenimiento, que implica una tarea un poco más compleja, porque hay que intervenir, digamos, en arreglar las veredas, o cosas que hace el personal habitualmente, pero con un cierto cuidado, porque ahora el cementerio va a tener otro rango. O sea, no es solamente, bueno, si la vereda está suelta, le tiramos un balde de cemento y lo alisamos, sino que habrá que considerar otro tipo de acciones. Después ya tenemos la conservación, que ya implica una mano de obra especializada. O sea, es la limpieza, la fijación de determinados elementos, digamos, la eliminación de corrosiones, etc. Esa es la conservación. Y ya la restauración no, la restauración implica una obra de mayor volumen. Si ustedes se fijan, la restauración no es tanto, o sea, son los que están en color más oscuro en la planta, y eso, bueno, hace que, digamos, eso, digamos, es una tarea que involucra mucho dinero también. Sin embargo, bueno, el municipio las empezó a encarar. Da digamos, la fortuna, digamos, tenemos la fortuna de que justamente esos inmuebles ya son propiedad municipal. O sea, ya la municipalidad puede encargarlos como una obra pública. Sin embargo, no todos, la mayoría. Bien. Entonces, bueno, hicimos una recomendación sobre, esto fue consensuado, digamos, de alguna manera, hicimos recomendaciones más de tipo antropológico que otra cosa. No podemos influir, digamos, en la gente, pero eh, no inhumar más en tierra, excepto que haya un familiar, por ejemplo. No está muy escrito acá porque es un texto, pero en los predios históricos, en los 4 predios históricos, en la tierra, no inhumar a menos que tengamos prueba de que es un familiar, por ejemplo. No incluir más gente, sino aprovechar en general los nichos que están vacíos. Eh, Seguir manteniendo el área de fosas comunes, digamos, como un área de ese tipo, pero tratar de encontrar una solución a la reducción de los restos. Eh, o sea, no eliminar este área, sino considerarlo un gran sepulcro. Eh, o sea, tratar de regular algunas cuestiones que podían ser conflictivas con respecto a lo patrimonial, pero no influir en las costumbres de la gente. Nosotros nos resistíamos a decir usted tiene que hacer esto con su difunto, para nada. Pero sí hacer algún tipo de recomendación con respecto a cómo vincular, digamos, la ritualidad o la cuestión del enterratorio con respecto a lo patrimonial. Entonces, ya que teníamos el catálogo y teníamos el inventario, nos dimos cuenta, junto con la gente del cementerio, que había una gran cantidad de nichos vacíos, que habían sido desalojados y los restos puestos en área de fosa común, y que, bueno, esos nichos estaban disponibles. Entonces, lo que recomendábamos es, a esos nichos, darles a la lápida, no una lápida de cemento, sino una lápida, de alguna manera, que le diera valor a la tira de nichos, etc. También, bueno, la gente que está presente de turismo, habíamos hecho una posibilidad de circuito turístico dentro del cementerio, que también nos lo habían pedido. Esto un poco era, bueno, un poco, a lo mejor no era nuestro oficio habitual, pero sí en función de lo que veíamos, podíamos contar de alguna manera un recorrido dentro del museo que recorría la mayor cantidad de espacios, con la mayor cantidad de perspectivas, ¿no? Entonces, la idea era empezar por la entrada, visitar lo más antiguo, que eran los franciscanos, recorrer el predio donde están las cruces en tierra, las cruces antiguas, llegar a la esquina y volver por la calle principal. O sea, era una mirada, la nuestra,
más historicista que estética. Pero, como decíamos, no es nuestro oficio, y bueno, esto fue meramente una opinión. Y después, que es el dibujito que está ahí, recomendábamos cartelería, digamos, de poca intervención, o sea, cartelería en el piso, que no fueran grandes paneles, o sea, no afectar las miradas panorámicas, etc. Eso ya era más arquitectónico y bueno, esto implicaba que, bueno, también tenía que haber esto es un gran glosario que nosotros proponíamos, que hicimos con Luisina, la cual, bueno, qué significa cada parte para que el personal de turismo mínimamente pudiera explicar algunas cuestiones arquitectónicas, ¿no? Entonces, dar un gran glosario que fuera también fácil de tener a la vista, ¿no? Bueno, y aparecieron los primeros resultados, lamentablemente, bueno, la pandemia y la cuarentena medio que los ha detenido, pero aparecieron algunos resultados. Eh, Primero, bueno, es conocer el cementerio y justamente que los mismos funcionarios conozcan qué es lo que está pasando. Hay cuestiones heterogéneas, que hay cuestiones insólitas, como esto de las lápidas en el piso, que hay cuestiones, bueno, de homenaje permanente, de que hay gente que sigue enterrando en algunos lugares con técnicas o rituales antiguos, como enterrar en tierra con una cruz. Eh, También que hay sitios, digamos, que son de alguna manera muy importantes dentro de un cementerio. O sea, no en el área solamente vieja, sino también en el área nueva. El hecho de que hay ofrendas que se siguen haciendo, que hay un osario antiguo, que yo creo que hay que conservar, está medio escondido, pero está, que sigue teniendo ritualidad y sigue habiendo ofrendas y sigue habiendo rituales. Eh, En algunos casos incluso hemos detectado algunas cuestiones vinculadas con cultos a los muertos afro, pero bueno, habría que estudiarlo. La gente sigue poniendo, esta señora, yo un poco no me quería atrever demasiado, digamos, a preguntarle, pero ahí está enterrado su bisabuelo y su abuela, por ejemplo, y sigue, a pesar, digamos, de haber pasado tanto tiempo, sigue llevándole flores, porque es como una cuestión ritual importante, que a lo mejor en las grandes ciudades se ha perdido, pero en las ciudades, digamos, más pequeñas, muy fuerte, y que en San Lorenzo, que es una ciudad grande, se siga manteniendo, y es también patrimonial, un patrimonio intangible. Y por otro lado también está esto del agua, que está en el cementerio nuevo, en la parte nueva, en la capilla, que el cementerio viejo no tiene, el tema de los espacios culturales, donde se hacen conciertos, se hacen homenajes municipales, y que bueno, ya ha generado un ritual más, que es el homenajear a ciertas personas de San Lorenzo, como los deportistas, que fue el último homenaje que fui, y calculo que el año que viene creo que lo van a hacer a los maestros, etc. Entonces, esto ha generado, primero, una serie de conexiones. Esta es la última conexión, que fue sobre Urquiza, con bicisendas, una serie de estatuas que ha puesto la Intendencia. Un proyecto de centro sobre el arte funerario que se va a hacer en un panteón, que también es un proyecto. Esto que fue originalmente, o es de reciente construcción, que es una sala velatoria para gente de pocos recursos. Acá, bueno, yo emití una opinión en un momento y dije, me parece que sería más conveniente que la gente de pocos recursos, la municipalidad haga un convenio con las funerarias y que tengan sus rituales como cualquier otra familia que puede pagar un servicio, que es en una funeraria. O sea, eh, antropológicamente, digamos, cuando fallece alguien en la sociedad argentina, le va a una sala velatoria que no está inmediata al cementerio. Y ahí se recorre con un auto, con el féretro, con los familiares atrás, hay todo un recorrido que culmina en el cementerio. No es que se saca el féretro y se lleva y se abre la puerta y pasa al cementerio. Es todo un recorrido que hay que cumplir. Y esto como que diferenciaba. Esa era mi opinión.
escucharon y dijeron, ah, bueno, sí, la verdad que está bien, no está mal la idea. Me dijeron, ¿por qué no hacer algo, digamos, en ese lugar? Y me preguntaron qué. Entonces, nosotros lo que proponíamos era un centro de interpretación. Sacar esa sala de velatoria, armar un centro de interpretación sobre los funerarios. Y medio como que sí, pero en la sala velatoria va a tener que seguir existiendo. Entonces, bueno, se planteó esto como una especie de mix, en lo cual, bueno, hay una sala velatoria y un centro de interpretación. Eso quedó ahí, bueno, y la pandemia lo interrumpió. No pudimos seguir con las gestiones. Pero había una voluntad de hacer, digamos, otro tipo de entrada al cementerio, vinculado con lo cultural, lo turístico, etc. A mí no me parecía que tenían que estar las dos cosas juntas, pero bueno. Y después, bueno, en la ampliación de los predios, que se sigue inhumando, eh, también hay todo un cambio de discurso porque, digamos, hay una revalorización del sepulcro en tierra. Entonces eso está también vinculado con que los cementerios jardín, y ya no es solamente el tema de que hay eh, pobres que están enterrados al final, al estilo Bolivia, sino que esto debe tener su mantenimiento, debe tener sus flores, las lápidas deben ser dignas, etcétera, y eso, bueno, también de las cruces de madera que se terminaban deteriorando pasaron a tener placas con nombre. Entonces eso, también hubo una serie de cambios con respecto a esto, entre comillas, con una propuesta tipo jardín. O sea, hay una puesta en valor del cementerio incluso en las partes que antes eran más laterales. Bueno, en lo que respecta ahora sí a lo arquitectónico, el tema de las restauraciones, se hicieron dos restauraciones hasta ahora, en panteones que, bueno, estaban muy deteriorados, y bueno, el sol fue detenido. Si estos dos panteones se terminaron de arreglar, creo. Yo no volví a pasar, pero, y también el tema de que digamos, el personal haga un mantenimiento, ¿no? Entonces, es como que esas actividades empezaron a funcionar, por lo menos en el 2019, principio del 2020. Bueno, un poco para terminar, eh, la idea, digamos, de, de criterios generales o conceptos generales, un poco como síntesis, ¿no? Primero, la reformulación del paradigma patrimonio como intocable, incluso como estático, sino que el patrimonio es algo que está totalmente en funciones, eh, la gente se muere y los deudos van a las tumbas, entonces no es que algo que es un museo. Eh, la persona que va a visitar a su pariente fallecido limpia la tumba, le pone flores, quiere pintar la cruz. O sea, el nicho tiene que estar limpio, no puede tener goteras, etc. O sea, hay conservación, pero también hay uso de ese patrimonio. Lo otro, lo arquitectónico y lo arqueológico, es el eje de la recuperación, por lo menos lo que nosotros proponemos. O sea, porque era, digamos, una base, no porque sea lo más importante lo arquitectónico y lo arqueológico, sino porque era la base física para empezar después a trabajar la historia, digamos, el comportamiento de la municipalidad con respecto a estos elementos, etc. Entonces, empezar a considerar que lo arquitectónico y arqueológico es lo que le dio valor, y después, bueno, vamos a agregarle más valor, y ya lo harán los historiadores, etcétera, los paisajistas, etcétera. Bueno, por supuesto, conservar la actividad de inhumación, homenaje y ritual religioso, no musealizar el cementerio. Nosotros nos oponíamos a poner una cartela y decir esto no se toca, sino que eso es lo que le da es una estructura humana del cementerio. Es la actividad de inhumación, homenaje y ritual. Eh, Sin eso el cementerio es una ciudad abandonada, y el cementerio de San Lorenzo no es una ciudad abandonada. Bien, de ahí viene el tema del problema entre la tumba antigua versus el abandono. Entonces, es la municipalidad la que debe considerar ese problema y resolverlo. Eso no lo puede resolver el deudo, solamente. Entonces, el deudo a veces no tiene ni el dinero, ni los recursos, ni la posibilidad de luchar contra ese abandono, a pesar de que a veces lo quiere eliminar, quiere que quede bien. Pero eso es un problema que tiene, a nuestro juicio, para resolver el municipio.
Bien, y después cuestiones que ya son más contextuales. El tema de la articulación con la ciudad, el eje convento, museo, cementerio, creo que eso es un concepto fuerte. Y también descartar dentro de esa articulación los homenajes destructivos. O sea, las memorabilas, las descontextualizaciones, a nosotros nos parecen que son desvirtuar la estructura original. Sobre todo porque está hecho con un sentido noble. Entonces, hay que pensar los homenajes, sobre todo si son institucionales, hay que pensarlos. No eliminar los homenajes, sino pensarlos. Entonces, no se puede retirar una lápiz y ponerla pegada en una pared a 30 metros de donde estuvo el fallecido. O sea, eso es una descontextualización. Entonces, tratamos de recuperar el lugar de descanso del fallecido y el lugar del ritual original, cuyos legos también probablemente estén fallecidos. Entonces, de alguna manera, volvemos a poner en el lugar las cosas. Bueno, la reformulación del rol de empleado municipal. El empleado municipal ahora es responsable, incluso con mucha voluntad de hacerlo, pero no sabían cómo. Entonces, bueno, también eso es importante. Eso estamos por ahora. A ver si arranca. Bien. Dentro de los primeros resultados de 2019, el comienzo del plan de restauración y mantenimiento que hemos visto recién, con las primeras restauraciones, que fueron 2. La recuperación de cruces de hierro, ahí vamos a convocar a los personajes malditos de la arqueología, que son los detectoristas. Entonces vamos a tratar de darle un sentido a su vocación, digamos, a encontrar cosas. Que nos hemos contactado con 2, gente joven, que dice, a mí me encantaría encontrar, bueno, recuperar, no la que vamos a encontrar una cruz de hierro enterrada, sino fragmentos donde puede ir una cruz que ha sido retirada. Afortunadamente las cruces están bastante documentadas en lo que respecta a los fallecidos y la ubicación. O sea, en eso los documentos son bastante elocuentes. Cuando encontramos cruces mal ubicadas, que incluso están en depósito, hay que aprovechar que los empleados tienen la voluntad y volverlas a poner en el lugar donde ellos recuerdan que fueron retiradas, las que se pueden, obviamente. Y finalmente, que es la tarea de largo aliento, que es el reglamento histórico. O sea, ese es digamos, el gran resultado que debemos tener, porque, y también hay que recuperar el fallecido. O sea, ¿quién era? Entonces, eso es una tarea que, bueno, a nosotros nos excede, pero creo que teniendo un cementerio bien planificado, bien vinculado con la comunidad como un lugar histórico de San Lorenzo, puede permitir de alguna manera, digamos, generar conocimiento. Un poco esa es la cuestión. Y finalmente, con ese relevamiento, todo esto que estamos viendo, la articulación final, que un poco es digamos, el objetivo grande de la planificación, es la articulación del cementerio al circuito turístico, educativo, cultural y de homenaje, por parte, obviamente, de las instituciones. Entonces me parece como que ese es digamos, el objetivo municipal más importante, que si no está hecho, digamos, un trabajo como el que hicimos nosotros, no como que sea una solución, sino como que permite saber qué es lo que se tiene, y va a ser medio difícil, porque complicaría el hecho de elegir qué va primero y qué va segundo. Y justamente la planificación permite también una serie de actividades ordenadas. Hasta ahora hemos empezado, pero con muy poco tiempo desde que se hizo digamos, la catalogación y el plan. Por supuesto, puede ser modificado, puede ser ampliado, puede ser transformado. La gente que está acá presente de turismo, obviamente, tendrá sus opiniones. Esto era una cuestión más emergente, y sí permitió algunas cuestiones, digamos, interesantes como primeras actividades. Lo próximo que se viene, bueno, las actividades que hace actualmente el cementerio como elemento, como espacio cultural, obviamente. Hay algunas actividades que también digamos, están tratando de implementar. Mari Giannoni, que es la encargada, bueno, constantemente está pensando actividades nuevas.
pero sí ya hay una conciencia de todos de que esto debe ser de alguna manera un espacio a insertar dentro de la ciudad. Ese camino que iba, Urquiza, que iba desde el centro hasta el cementerio, ahora es una articulación, no es una salida eh, del fallecido, sino que es un ida y vuelta. Y esa es un poco la cuestión, ¿no? Y finalmente el proyecto de centro de interpretación, que bueno, eso ya es una cuestión a discutir. De todas maneras está instalado. El centro de interpretación es un poco insertar la historia de la ciudad y, bueno, y darle contenido de otro tipo, de conocimiento, para que la gente que concurre no, digamos, tenga información más general. De todas maneras, bueno, es un proyecto. Así que bueno, un poco esta es la descripción de lo que hemos hecho hasta ahora. Y yo creo que, bueno, tiene mucha potencialidad porque no es un cementerio gigante como puede ser El Salvador, no es un cementerio gigante. Digamos, son tareas que están haciendo otros cementerios, por ejemplo, disidentes, está trabajando en este tipo de trabajo. Lo está tratando de encarar Cañada de Gómez, lo está tratando de encarar Casilda, porque son cementerios de alguna manera todavía planificables y no requieren tanto dinero, sino un esfuerzo municipal que yo creo que puede ser aplicable. Así que bueno, muchas gracias.